Muy buenas, mi gente de YouTube. Hoy estaremos probando. Bueno, me di el lujo ya de comprarme algunos paquetes de Copic, así que pueden verlo. Son Copic Sketch. Es mejor comprarlo en este set, ya que se pueden mezclar. Los colores se pueden mezclar más fácilmente si lo compras de esta forma, vamos a decir en época, ¿sí? Y sí, ya lo estuve usando. También me compré estos que son tono piel. Esto yo lo necesitaba, de verdad que sí. Y estos son tonos piel realmente importante que lo vamos a estar utilizando ahora. Así que me compré estos Xiao que son más económicos y estos Sketch. Ahí se puede ver como la luz del foco. Y también este tono gris que me hacía falta. De verdad necesitaba estos colores y me di el lujo de comprarme estos Copic. Estos serían mis primeros coño enfoca, mis primeros marcadores Copic. Y este juego de rotuladores Micron, Pigma Micron, que traen un total de 6 que son súper buenos. Y bueno, esto fue lo que me compré en todo este tiempo. Bueno, una vez dicho todo esto, vamos con el video. Antes de iniciar con todo esto que es el dibujo, quiero que vayan a mi canal secundario y se suscriban, sí, se suscriban a mi canal secundario. Esas personas que se suscriban y comenten abajo de este video que ya están suscritas, haré una especie de concurso y el que salga ganador, yo estaré redibujando sus dibujos o haciendo su foto de perfil estilo anime. Así que ya saben. Y ahora sí, vamos con el dibujo. De verdad, tenía muchas ganas de probar estos marcadores Copic. Y qué mejor que dibujar a Goku, que es un personaje tan amado por muchos de ustedes. Así que vamos a darle a esto. Iniciamos con estas líneas para colocar los elementos del rostro de este personaje que es Goku Kakaroto, o como muchos le dicen, Goku. Súper gracioso. Bueno, aquí estamos detallando lo que es el ojo izquierdo, luego el ojo derecho. Y como ya saben, los saludos al final de este video. Bueno, aquí estamos ya detallando un poco lo que es las entrecejas, la marca que tiene encima de las cejas y la nariz, que es una especie de rayita. Si uno de ustedes comenta qué estilo de animación yo estoy utilizando para dibujar a este Goku, bueno, no de animación, sino qué estilo de dibujo estoy utilizando, o sea, qué ilustrador es, abajo en los comentarios, si tú lo sabes, escribe el nombre y si es así te daré un corazón y es posible que esté redibujando uno de tus dibujos. Algo que siempre me ha parecido interesante es que los personajes de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, tienen las orejas súper grandes. No sé si soy el único que se ha dado cuenta de eso o es que he dibujado tanto personajes de Dragon Ball que ya tengo eso en mi mente, pero sí, son exageradamente grandes. Así que es interesante ver cómo cada mangaka tiene sus características distintivas entre otros. O sea, cada anime es diferente. Goku es súper diferente a Naruto y así sucesivamente. Me refiero a que cada personaje, cada anime tiene un estilo distinto. Y aquí estamos detallando lo que es el cabello, que siempre suelo detallar los mechones que salen y luego el copete. Hago una figura grande, guía, como esta que estoy haciendo. Esto es para colocar cada uno de los mechones de forma simétrica y correcta. Siempre digo, al momento de tú iniciar un dibujo es preferible hacer guías, figuras y no fincar mucho lo que es el lápiz para, si debes de borrar, no se te haga tan difícil y no dejes esos feos manchones en la hoja que hace que el dibujo se vea súper feo. Así que comienza dibujando de forma suave, suavecita. Bueno, una vez dicho todo eso, aquí vamos a agregar algunos detalles y luego vamos con el delineado.
Ahora vamos a hacer lo que es el entintado de este dibujo. Abajo en la descripción del video estarán todos los productos que yo he comprado, tanto los Copic como los rotuladores Sakura o tiralíneas o multiliner, también lo llaman estilógrafo, tienen muchos nombres. No obstante, abajo están los links hacia Amazon para que vayan y compren los productos o lo vean, miren los precios. Y sí, los links de abajo son links de afiliado. Eso significa que por cada compra que tú realices, Amazon me estará dando una pequeña cantidad. Y no, eso no significa que Amazon te vaya a cobrar más. Los productos siguen estando al mismo precio. Es solo que me paga una pequeña comisión por yo llevar al comprador, tú en este caso, hacia sus productos. Esa es una forma de ayudar a este canal, y si no tienes dinero para hacer esto, simplemente mirando este video completo y regalándome un like y suscribiéndote al otro canal mío, me estás ayudando. Ahora sí, vamos a hablar un poco de estos increíbles marcadores. Lo primero que debo decir es que se mezclan de una forma brutal, se mezclan como si fueran azúcar y agua, o sea que se mezclan muy bien. Esa es la primera ventaja. Otra ventaja es que son recargables, o sea que si se te acaba la tinta puedes comprar independientemente un frasquito de tinta, obviamente con su código, y puedes reemplazar dicha tinta hasta por 7 o 9 veces, que eso es súper útil y económico, aunque no lo crean. Esas son unas de las ventajas que tienen estos marcadores, y el resultado final que deja es impresionante. No estoy haciendo promociones ni nada por el estilo, simplemente estoy dando mi opinión, no me están pagando, pero quiero que ustedes vean la gran diferencia que tienen estos marcadores en comparación con otros. Pero eso no significa que necesites sí o sí estos marcadores para hacer dibujos súper bonitos o algo espectacular. Hubo un suscriptor, que dejaré el nombre de él aquí en la pantalla, que me dijo que hiciera algunos dibujos con 12 colores con lápiz de madera, y eso estaré haciendo en los próximos videos para que ustedes vean que se puede hacer buenos dibujos utilizando colores escolares. Así que eso es lo que estaremos haciendo en los próximos videos. And starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. La ropa quise hacerla con los marcadores Ohuhu para que ustedes vean la gran similitud, independientemente sean unos marcadores económicos a base de alcohol. Es increíble, sigo diciendo, es increíble el resultado que te dan estos marcadores económicos a base de alcohol. Como pueden ver, la piel la hice con los Copic, el cabello lo hice con los Copic, y ahora estoy haciendo la ropa con los Ohuhu Markers. Así quiero que ustedes vean que no hay
prácticamente nada de diferencia. Es cierto que debes de trabajar un poquito más, pero wow, es increíble. Vamos a hacerle algunos detalles a este Goku para que esté casi listo. Y este sería el resultado final de nuestro Goku Super Saiyan 1. Sí, dije que era Super Saiyan Blue, pero se me estaban acabando los lápices azules y lo que había pedido no me habían llegado, así que fue Super Saiyan amarillo. Así que espero que disfrutes este video y regálame un like, eso me ayudaría bastante. Y no te vayas porque los saludos vienen al final de este video. Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda. Y más allá, a través de la gran oscuridad, hasta que me convierta en rayos. Y más allá, a través de la gran oscuridad. Y vamos con los saludos. Un saludo súper especial para Sofía, otro para Ian, uno para Sebastián, uno para Fernando, otro para Fernanda, para Rocío, para la Rosy, te quiero mucho mi reina, uno para... Espérate que no puedo ver bien, tengo una raya en el pinche celular. Dunamis Web Solution, Giselle, Ángela, Alex GT, Juliana, Sara Díaz, Jeremías y un saludo para Sebas. Si quieres que yo te esté saludando en los próximos videos, simplemente en las publicaciones que yo hago en la comunidad, escribe salúdame y así se me hace más fácil tenerlos pendientes porque son muchos saludos. Así que ya saben, un abrazo súper fuerte, los quiero mucho y hasta el próximo video.